Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Judith Carrión. Espera, aún no me he presentado. Perdón, es que esta es una edición especial y estamos en nuestra baticueva, en algún lugar de Lima, Perú. Yo les Diego Oropesa. Yo soy Diego Oropesa, ya me conocen, y ella es Judith Carrión. Y bueno, no, espera. No hemos dicho el nombre del tema todavía. Espera. Ya, el tema de hoy es... Ok, es un old fashioned y estamos tratando de temas históricos que no son verdad. Como les decíamos, estamos en una edición especial porque esta vez estamos los dos juntos. Sí, y esta vez la música de fondo es real, no está puesta en edición. Las chelas también son reales. Salud. Sí. Sí. Entonces, pues, bienvenidos a esta edición especial una vez más. Vamos a tener un tema bien interesante porque vamos a hablar de sucesos históricos cosas que quizás nos han enseñado en la escuela o quizás lo tenemos por cierto, pero que en realidad no pasaron así, y es importante diferenciarlo. Quizás ponte teorías de la conspiración, claro, o creencias que se han demostrado que ya no son ciertas, como por ejemplo teorías de la conspiración como de que, no sé, que Paul McCartney está muerto, o de que Avril Lavigne también está muerta y la han suplantado. Claro, o sea, son creencias de un grupo de gente, pero que ya, o sea, no es del conocimiento de la mayoría. En cambio, claro, no es como que tu profesora de primaria te decía, oye, pasó esto, y tú ahora después de escuchar el podcast vas a tu colegio y le dices, señorita, usted me mintió, hemos sido engañados. Exacto, es que, por ejemplo, hace mucho tiempo en los colegios se enseñaba pues que la Tierra era plana. Claro, y ahora tú las veías ahí con sus toguitas y estaban ahí aprendiéndose que la Tierra era plana y que claro, al final del borde de la Tierra habían dragones y se caían, claro, y valían verga, o sea, a lo mejor como su mapamundi lo dibujaban en un pedazo de papel, pensaba que esa era la forma del mundo, quién sabe. Pero esas cosas no son así. Claro, ya está demostrado, y hay tu amigo terraplanista que me estás escuchando, que de acá te veo, te siento. Siento tu kit terraplanista. No, para que sepas que no es así. Pero bueno, empezamos hablando con hechos, digamos, que no necesariamente te lo han enseñado en el colegio, pero al menos lo hemos ido aprendiendo casi por costumbre. Como cultura general, pero transgiversada, ¿no? Claro, como por ejemplo, ¿quién no ha escuchado La Oreja de Van Gogh? Yo, canta bien chévere. Sí, a mí me gusta más con Amaya. Sí, con Amaya Montero iba muy bien. Sí. Pero pues... Pero no es esa Oreja de Van Gogh precisamente la que estamos también, hablando. Pero... De hecho, ¿cómo se llama? El origen del nombre de esta banda se debe al pintor. Así es. Y que todos pensamos que se cortó la oreja. Claro, porque digamos que la historia lo muestra así, pero en realidad no se cortó técnicamente toda la oreja, sino fue solamente parte del óvulo. Digamos, imagínate que te pones un arete y te lo jalas mucho y te cortas una parte, ya fue, digamos que algo así, un poquito más durante una riña con alguien, un pintor también que era amigo suyo, claro. Solo que bueno, ya se pelearon, hubo una guerrita de amiguis y terminaron cortándose la oreja. O sea, fue como que se les descontroló un poquito los... la verdad que estaban ebrios. Ajá. Y luego como que, se me fue. Es como que cuando te emborrachas, sales y luego regresas, ay, no tengo pedazo de oreja. No sé algo me falta. Me pesa menos el cuerpo. Ya sabes, si es que has salido pues a tonear algo y llegas a tu casa y no te acuerdas de nada, tócate las orejas por si acaso. Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. No vaya a ser que uno de tus amigos sea como Paul Gauguin o Paul Gauguin, como quiera. O sea, se escribe Gauguin. Se pronuncia Gauguin. Yo lo pronuncio como Gauguin. Para mí es así. A mí mi profe de lenguaje en sexto de primaria me pegaba cada vez que no pronunciaba. Me decía, el español se lee como se escribe. Okay. Entonces, para usted, profe Julio, lo amo, es Gauguin. O es como, por ejemplo, ¿recuerdas en la universidad que usábamos mucho este libro para arquitectura, ojo, ajá, que se llamaba, todos decían el Neufert, que se escribe Neufert, pero en realidad es alemán, o sea, su pronunciación es Neufert. ¿What? Neufert.
como fart O sea, de pedito. No, es Neufart, así se pronuncia en realidad. Pero, todos los estudiantes de arquitectura sí, que nos están escuchando y arquitectos que nos están escuchando, pues ya saben que han sido engañados también. Así que es que en realidad hay muchas cosas que se pronuncian. Hay un video en YouTube que te enseñan a pronunciar las marcas de coches, pero en su idioma natal. Sí, Chéquenlo, es muy chéquenlo, bueno, es muy muy bueno, bueno. sí. Entonces, de Bueno. verdad, uno engañado desde siempre. Entonces, claro, y hablando de productos, quizás por ahí a alguien quien no le suena, sobre todo en Perú, una ensalada rusa. O por ejemplo, aquí no se le antoja una pizza. Una pizzita. O un mondonguito a la italiana. O con su pan francés. Claro. Y resulta que las procedencias de todos estos... Son dudosas. Exacto, no son necesariamente donde dicen. Como por ejemplo, si bien es cierto la pizza tiene su origen en Italia, la pizza que tú conoces, que a ti que yo sé que a ti te encanta y que tú detestas con piña a lo mejor, aunque a mí sí me gusta, es la pizza americana. Se hizo muy popular en Estados Unidos por los ingredientes y la forma de preparar, que es un producto totalmente diferente del original. Ya. Es como por ejemplo, acá comemos supuesta comida china. Pero no es China. Claro. El chino de la esquina no te vende comida china. O sea, made in chino de la esquina. Claro, o sea, lo que nosotros acá conocemos como chifas, en realidad son No, comida fusión claro. entre peruano-china. Es que en realidad incluso los mismos makis que comemos aquí, el mismo sushi no es el mismo que comen en Japón. La mayor parte hablábamos en un capítulo anterior sobre la diversificación del Perú. Y es cierto, y eso hace que la comida de fusión, la mayor parte de las comidas que comemos acá, valga la redundancia, pues terminen siendo fusión. La fusión japonesa, fusión italiana, fusión de todo. Salud, Diego, salud. Gracias. Entonces, en realidad no es cierto que comamos algo netamente de lo que creemos, ¿no? Ahora, el mondonguito a la italiana, por ejemplo, no tiene nada de italiano. Para quien no sepa, el mondonguito a la italiana es un plato peruano. ¿Por qué le habrán puesto por italiano? No sé, la verdad no sé, solo sé que lleva O la ensalada, arvejita. claro, o la ensalada rusa, que en realidad no tiene nada de rusa. Sí le inventaron, según acá Wikipedia, le inventaron en 1860 Lucien Olivier, que ¿Ya? es un belga de origen francés afincado en Moscú. Y en Rusia sí existe esto, pero se llama ensalada Olivier. O sea, en Rusia la ensalada rusa, ¿cómo le dicen? ¿Ensalada de aquí? Ensalada peruana, no, entonces esa es la ensalada Olivier. Ok. Entonces, pues, ya saben. Otra. Podemos tenemos una lista ahí para ordenarnos, pero Sí. eso podemos hablarlo junto con lo otro Ya, porque ok. es religioso. Ahí Ya. nos metemos al hueso. Y de hecho ahí hemos ido juntando varios de estas supuestas sucesos históricos que vienen a ser los descubrimientos científicos, que todo el mundo, quien no sabe que por ejemplo Graham Bell supuestamente, entre comillas, inventó el teléfono, o que ¿cómo se llama? O de que Morse en realidad no inventó el No inventó la clave telégrafo. Morse. No, él sí. Inventó la clave Samuel Morse. Morse inventó la clave Morse, pero a Ah, él ya. se le asocia El telégrafo. el telégrafo. Por el Pero- hecho de que usa el... Exacto, el pero él no lo inventó. Pero él no lo inventó. Y así como esos hay muchos casos, pero que eso vamos a profundizar mejor en un Porque tema nos aparte. encanta profundizar las Sí, cosas. Exacto. Como- Oye, ¿qué? Ya, Y bueno. voy una cerveza, imagínense. Bueno, pero otra, por ejemplo, es lo de que Cervantes, por ejemplo, todos los conocemos como el manco El manco de Lepanto. Exacto, pero en realidad, o sea, no hay evidencia de que... Haya sido en realidad manco. Sí, y es como que igual pasa, por ejemplo, con la estatura de Napoleón, que todos asociamos a que es una persona muy bajita. Pero es que Napoleón... A ver, el promedio de estatura en el Perú, por ejemplo, para un hombre, ¿qué es? 1,65. 65. Sí. Yo mido 1,63. Eso quiere decir que para un promedio de estatura en Perú yo soy relativamente alta. Estás en el promedio, sí, porque de mujeres es 1,60 1,60 por ahí. sí. O sea, yo estoy todavía por encima del promedio. Pero para un contexto europeo, por ejemplo, creo que soy... Sí, eres una minion. No, sí, gracias. O sea, Yo también, o sea, yo me meto en el mismo saco somos porque unos minions. yo mido 1,67, así que estamos por ahí chiquitos. Casi, Sí, casi sí. lo alcanzo. Me pongo un taco 5 y ya te paso.
Pero de todas maneras es como que un contexto diferente. Entonces a Napoleón creo que medía ¿cuánto? ¿Unos 70? No, él medía unos 69. Casi. Está casi por ahí. Besando el 70. Ajá, estaba un poquito por encima del promedio en Francia. Pero el Para tema... los militares. Exacto. El tema está en que recordemos que él era militar, entonces la mayoría de militares eran bastante altos. No sé, pues 1,80, 1,90, 2 metros, incluso. 2 metros. Incluso en bueno. algunos casos. Claro, es que antes, por ejemplo, incluso aquí, para poder entrar a la milicia tenías que tener una estatura, un promedio de estatura alto, ¿no? Claro. Ahora no. O sea, si me está escuchando algún militar, discúlpenme señores, pero antes era un policía era altote, ahora no, normal, el promedio de estatura no, ya no se exige. Entonces yo me imagino que por eso decían que Napoleón era bajito, pero en realidad estaba más alto que yo. No, claro, es que lo que pasa es que en fotografías que tú lo puedes ver con otros personajes, se le ve bastante más bajo, pero es porque... Por comparación. Exacto. Pero a ver, párate tú. A ver, párate tú, te quiero ver. Y bueno, vamos a otra noticia, iba a decir. Bienvenidos a Noticias Cocktail. Ya, primicia. Primicia calientita. Elvis Presley no creó el rock. ¿No, en serio? No, o sea, él es el rey del rock. Puede ser el rey, pero no su creador. Exacto. Y de hecho es que el rock ha sufrido una evolución a lo largo de los años y tenemos pues su origen quizás por ahí en esta mezcla cultural que hubo en Estados Unidos y que viene en gran parte pues por la música negra. Claro, como la mayor parte de los géneros musicales perdurables, perdón, es una mezcla entre musicales y perdurables, es una nueva palabra también, yo estoy inventando cosas. Lo inventaron los afroamericanos, en realidad el rock, músicos negros como Joe Turner y su Shake, Rattle the Roll, Lloyd Prince y Loudly Miss Cloudly. O sea, la mayor parte de los géneros musicales vienen pues de ese saborcito del twist, del swing. Del twist de tu y lo colegio. que pasa es que pueden ver un documental muy bueno que hay al respecto que se llama Volver al Futuro. Y ahí pueden ver cómo está pues Marty McFly en esta escena. Están empezando a tocar con sus padres. Están comenzando a tocar y dice, creo que todavía no es mucho para ustedes. Claro, y tocan una canción de Chuck Berry que de hecho a él se le atribuye mucho de la potencia que tuvo al inicio del rock and roll y casi el nacimiento del rock and roll, pero es porque derivó de este estilo musical. Claro, pero después de los músicos afroamericanos es que recién viene Chuck Berry, viene Little Richards o el mismo Elvis. Exacto. Pero no es el creador del rock. O sea, exacto. Es que tu corazoncito y tu polera de I Love Elvis, pues sigue no, amando, está bien, pero no creas que lo creyó. Claro. Igual, que no creas que él lo creyó. ¿Qué lo creó? ¿Creyó? Ya bueno, no importa. Ajá. Lo que pasa es que, o sea, con el tema de la creación de estilos musicales es muy diferente porque, así como mencionamos quizás en las teorías de nuestra supuesta extinción, etcétera, ahí mencionamos mucho una palabra que es muy importante, que es la de procesos, que tiene que ver con... ¿Mencionamos eso? Sí, cuando mencionamos que, o sea, no se daba de la noche a la mañana, sino que sufría a lo largo de muchos años con el tema de la generación artística. Es muy similar porque es algo que empieza de una forma y con el tiempo, con el pasar de las generaciones va variando según el contexto y va convirtiéndose en algo totalmente diferente. Nacen las fusiones, nacen otros estilos, como por ejemplo... Hablando de evolución... Por ejemplo, me dicen que Charles Darwin no acuñó el término evolución. Exacto, lo que pasa es que, o sea, nosotros asociamos mucho el término evolución a Darwin como el padre de la evolución. Sí, pues hasta ese nombre tiene, ¿no? Claro, pero en realidad lo que él menciona en su teoría es la selección natural y la preservación de las razas. Cosa que años después, Herbert Spencer, que de hecho seguía mucho su trabajo, él popularizó la frase de la supervivencia del más apto y usando el término ya propiamente dicho como evolución, pero no era algo que Darwin usara dentro de su teoría, ¿no? Pero la supervivencia del más apto viene, claro, o sea, Spencer es el que analiza más a profundidad las teorías de Darwin. Así es, él continúa su trabajo. Continúa su trabajo, claro, porque supervivencia del más fuerte deriva definitivamente de la selección natural. Sí, entonces, es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Así Listo. A ver, estábamos hablando del Manco de Lepanto, para que no les quede la duda. Lo que pasa es que
Miguel Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, pues verdaderamente su apodo era el Manco de Lepanto, pero se piensa que en realidad fue como que un error de interpretación de la biografía de este autor, en el que decían que era manco, pero en esos tiempos se decía manco a alguien no necesariamente que hubiera perdido la mano, sino que de repente hubiera tenido que estar inmovilizado de la mano por un tiempo, ¿no? Ya, claro. Entonces Es como cuando cuando... te caes, te sacas la miércoles, perdón, te sacas ponen ahí su pi. Entonces, te caes y te ponen un yeso y estás con la mano inmovilizada por un tiempo. Entonces, puede que haya sido así con Miguel de Cervantes Saavedra y que no necesariamente haya estado... Claro, es como cuando estás jugando fútbol y te lastimas el pie y te dicen que estás cojo, pero... Ay, cojo. Sí. O cuando no sirves para jugar, cuando van a jugar, hola, Buenas noches. hola. Ven que estamos en vivo. Sí, y esta que es una estás- edición inédita. la verdad. Exactamente. Entonces, pues, o sea, cuando vas a jugar, por ejemplo, tu Dota y te dicen, y Manco. te dicen manco, ya, Exacto. algo así. Claro, y otro evento, digamos, que es bastante similar en ese sentido, que quizás nosotros asociamos más por las películas. Hay muchas cosas que tienen que ver porque nosotros vemos en películas, pero en realidad no fueron del todo así. Como por ejemplo cuando vemos en películas como Gladiador, este documental fascinante, en el cual vemos al Joker bajar Al su Joker, mano. obviamente sí. es el Joker. Para mí es y lo seguirá siendo. De hecho vi hace poco Gladiador. ¿Ah, sí? Y no pude evitar de imaginármelo con la cara pintada. Ay, hijo de la... No, pero es que en realidad muchas de las... O sea, ¿quién no ha visto Ben-Hur? ¿Quién no ha visto las películas cuando ya es Semana Santa y llega Ben-Hur ahí en su carruaje? Es Semana Santa y Ben-Hur lo sabe. Pero en todas las películas tú ves al emperador romano mirando cómo se sacan la miércoles y luego de eso dicen al gladiador que pierde, el emperador romano pues baja el dedo, pulgar sí, y el dice ya mándalo para abajo, ¿no? Entonces uno asocia la bajada de pulgar a decir que lo mate. Así es. Pero en realidad la realidad histórica es al revés. Cuando había un enfrentamiento y el emperador romano levantaba los dos pulgares, o uno o dos. O sea, según la película, era una sola mano. Bueno, digamos que levantaba uno y decía, chévere, brother, significa procede y mátalo. Claro, es como si el gladiador le estuviera ahí pidiendo permiso. No puede. Es como que, puedo, amigo, puedo, y el emperador era de, sí. Dale, Entonces, aplícale, dale, procede. aplícale. Entonces, ahí es que pasaba de que lo mataban. Así es. Y cuando era que no lo maten y el emperador pedía que no lo maten y que le perdonen la vida, él agarraba su pulgar y lo metía dentro del otro puño cerrado, cosa que es medio extraña. Ya. Imagínense ese gesto en sus Sí, casas. lo estoy haciendo de hecho y se ve raro. Pero la cosa es que cuando hacía eso significaba que por favor no lo maten. Entonces, totalmente opuesto a lo que nos han enseñado las películas, ¿no? Claro, y hablando de películas, pues también, por ejemplo, cómo no asociar el caballo de Troya. Ya. Que este evento tan, digamos que impactante, Ara de Troya. que es como que lo tenemos Qué asociados no solamente a las películas como en Troya, en la misma película Troya, sino por ejemplo en los libros mismos se enseñó mucho como hasta una táctica militar ejemplar, ¿no? De hacer creer a tu enemigo. Claro, de hasta que- lección de vida lo ponen. Claro, es que como que tú le haces creer a tu enemigo de que estás tratando de tener un gesto de paz cuando en realidad es una trampa. Pero en realidad no era del todo cierto. O sea, el caballo de Troya existió pero a medias, no como lo pintan. O sea, no era este monumento en forma de caballo gigantesco dentro del cual se encontraban los troyanos listos para atacar. No. Oye, de ahí saldrá el término troyano para Sí, los virus, exacto. porque Sí. es algo que se infiltra dentro de tu sistema operativo Sin que lo sepas y sin te- que lo sí. sepas y te infecta y por Sí. eso se llama troyano. Exacto. Me acabo de tener una epifanía. Yo nunca lo había pensado. No, O sea, pero yo tengo mi epifanía y Diego me dice, sí, claro, sí, No, es que obviamente. de hecho sí, es algo que sí se sabía hace un tiempo, igual que el término de phishing, que supuestamente el término de pescar, que se Ajá. utilizan para los correos electrónicos fraudulentos, que es como que lo hacen para ver quién cae. Como que mandan un montón Un de anzuelo, correos un anzuelo. a mucha gente y para ver si alguno de ellos pica o alguno de ellos responde y a eso es estafar. Entonces son términos que se fueron asociando pues a los virus. Es como por ejemplo el término bug,
Ya, que tiene que Gusano ver con la manzana y... Claro, que es como por ejemplo, Blancanieves, no, tú no, estás, eso no. por ejemplo, tienes una falla dentro de un programa informático Ajá. y dices, pucha, tengo un bug. Eso en realidad tiene su origen real, que era en las computadoras antiguas. Los componentes electrónicos estaban más expuestos. Y se les metían gusanos sí le pasó reales. que algún bicho se metió y que eso era la causa de la falla real del componente. Entonces por eso ahora se denomina un bug a un error dentro de un software. Yo me iba más por el hecho de que manzana podrida pudre a sus compañeras y que se te metió un gusanito y que luego se pudre un pedazo y se va pudriendo todo y luego te quedas sin computadora. Pero tu explicación es más coherente. Gracias, Diego. Ya. No, bueno, solamente ustedes saben cómo es este podcast, que vamos divagando mucho. Ajá, y que la gente ahora nos mira para ponerle un plus. Ok. Bueno, pero vamos superando la presión social. Ajá. Ya, pero bueno. El pánico escénico. Sí, también. Pero bueno, quizás hemos hablado un poco de Darwin sin mencionar un tema muy... Hablando de evolución. Claro, hablando de evolución. Es que quizás, ¿quién no ha escuchado la frase de que el hombre desciende del mono? ¿No desciende el mono? No. Descendemos de Adán y Eva. No, tampoco. Lo que pasa es que con el tema de los primates es que tenemos un antepasado en común, que es muy parecido a lo que pasa con, por ejemplo, los perros y los lobos, ¿Ya? que tenían un antepasado del cual, según el contexto, fueron evolucionando de una forma diferente. Ajá. Pero no necesariamente quiere decir que, o sea, están emparentados genéticamente, pero no es que uno descienda del otro. Nos pasa exactamente lo mismo con los humanos y los primates. Descendieron de un antepasado en común que fue evolucionando de forma diferente hasta convertirse, pues, en los simios actuales o en los seres humanos, ¿no? O sea que no necesariamente venimos de un monito. No. Pensaba que yo venía de un monito tití, por lo chata. Somos como que sus primos lejanos, algo así. Bueno, y hablando, pues, estábamos hablando un poco en la época medieval hace un rato. Y quizás tenemos muy claro por series como Juego de Tronos o películas ambientadas en la edad medieval. Había una película que era de Heath Ledger. Brokeback Mountain. No, esa del anillo no. ¿Has escuchado eso de que tienen en común Secreto en la Montaña y El Señor de los Anillos? No. Que van dos hombres a una montaña a destrozar el anillo. ¿No? Ya, perdón. Bueno, pero no habla de eso. Había una que era, no me acuerdo cómo se llama la película, pero sale él y es de justas. No me acuerdo. Mira. Es que yo recuerdo, ahorita por ejemplo se me viene a la mente la escena de Juego de Tronos, en la primera temporada, cuando Loras Tyrell se enfrenta a... ¿Quién era? Creo. ¿Perro? No, a la montaña. es derrotado y cuando lo va a matar como que el perro se interpone. Pero de hecho en Juego de Tronos hay muchas referencias a justas. Por ejemplo, no sale en la película, en la serie me parece, pero hay una parte en la que el rapto de Lyanna Stark, se da cuando es un festival, el Festival de las Flores, si no me equivoco, no me acuerdo mucho. Sé que hay un amigo del que sigue el podcast y que es súper fan y que me va a matar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Pero la verdad es que era un festival y ahí gana Rhaegar Targaryen, y en lugar de darle la corona de la reina de la belleza a su esposa, se la da a Lyanna. Claro, y esa es la razón por la que empieza toda la madre. Entonces, y todo fue una farsa, porque en realidad ellos estaban enamorados. Ellos estaban enamorados y ellos se habían divorciado. Uy, no, si es que hay alguno que no está al día en Juego de Tronos, perdón. Bueno, no es tan spoiler porque digamos que es la premisa por la cual empieza todo. Ajá, pero no se supo esto hasta después, pues, ¿no? O sea, hasta la temporada 7, una cosa así. No damos más spoilers al respecto, entonces. Disculpen, ¿no? Ya, pero bueno, quedémonos con las justas, porque lo que pasa es que lo tenemos entendido como enfrentamientos a muerte. Pero en realidad no eran así, era como que la gente iba a verlo, sí, pero era en realidad entrenamiento militar, que era como que ellos practicaban entre sí los guerreros. Como Percy Jackson, pues. Ya, claro. Como Percy Jackson, que tenían su campamento media sangre y que dentro estaban practicando y se sacaban la madre, pero en realidad no era muerte ni nada. Sí. Solamente era de
vamos a pelear un ratito a ver quién pelea mejor, Claro. y ya. Y como en esa época no había televisión, no había mucho que hacer, entonces la gente que hacía para entretenerse ir a ver cómo entrenaban, pues, ¿no? A ver cómo Sí. se pegan. Es como Sí. ahora, pues las peleas de lucha libre Claro, y todo eso. y de hecho, a veces ocurrían accidentes y entonces el morbo de ver si ahora sí pasa algo raro es que hacía que la gente se motivara a querer ir a estos ¿Te lugares. imaginas? Sale y dice, diablos, hoy no se murió nadie. Es que era muy raro que muera gente porque como era un entrenamiento... Chale, decía. Y es cuando como se que- moría alguien decía, uff, mi día de suerte, mi día de suerte. Y- Es como cuando, por ejemplo, en las anime japoneses entrenan mucho el kendo con Ajá, estas espadas con de espadas de madera. madera, y se Ajá. pegan. Sí, es como si fueras a ver un enfrentamiento de kendo esperando a que se maten. Ah, Tendría pero que ir ser muy podría malas. clavársele, Sí, golpearle la yugular tendría que tener mucha mala suerte para que pase algo así. para que te mueras. Exacto, es algo así. Igual, otro tipo de enfrentamientos, pero ya no en la época medieval, sino en el viejo oeste, en los western. ya. Todos tenemos esta imagen, ¿no? De que una cantina, que está como ahorita que estamos en una mesa con un par de cervezas y ya están todos Y de mundo repente tomando. se abre la puerta del bar y entra un Entra un hombre que bandido. parece que ha estado cabalgando con el caballo horas y con las piernas todas abiertas y la cadera desencajada. Ah, sí. Chan, chan, y entra con sus pistolas y dice, ya perros. Claro, Pero y es no, como que no, se y- busca y- bronca cada uno y todos empiezan a Se pelear. van con el guante, ¿no? Sí, No, sí, no, sí. esa no es esa. No, esto de hecho, o también los enfrentamientos, los duelos estos al amanecer. Al vencer, ¿no? que son 3 pasos, Sí, voltean y eso se también- van a quemarropa. No, tampoco. Exacto, o ¿Tampoco? sea, no, tampoco. O sea, llegó a existir este tipo de ¿Escuchas tradición. rompiéndose mi corazón western ahorita? No, es que era tan poco usual que no se le puede considerar como una tradición. O sea, Vale. es como que porque haya pasado en algún momento, como que el aire dramático que tiene es lo que hizo que se quisiera incluir en diferentes En la películas. cultura y en el- Pero ya se sobreexplotó esto de tal manera de que no, pues no es algo No es que cierto. ocurra así No- con tanta No frecuencia. era algo que ocurría No. no era algo que ocurría a diario en el, Claro. en el antiguo. ¿Es antiguo o lejano este? O las No dos sé, cosas. Tal vez, para mí es ¿Lejano? antiguo porque igual pasó hace tiempo, ¿no? Así que... Pero creo que es lejano este. Ya, en el sí, creo que lejano- sí, tienes En el razón. lejano este, en el antiguo este, en el antiguo y En el lejano oeste, oeste. ya, para nadie. En el oeste, en el noroeste. Ya, bueno, pasemos a otro tema. Perdón. Y hablando de cosas que uno de verdad se cree, realmente se cree, es momento de repente reclamarle un poquito las mentiras de tu ex también. Tenemos una invitada acá especial porque estos sucesos también son reales, o sea, son mentiras que nos hemos querido creer, así que llega el momento y son cosas históricas y de verdad llega el momento, amiga, date cuenta en el podcast, porque amiga, date cuenta, y me lo voy a decir a mí misma, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, todos por favor, juntos. Judith, date cuenta. Junten su ki y Junten apoyen su a ki Judith. para que Judith se dé cuenta de que son mentiras que no debo creerme y que... ¡Ya basta, Judith! La cosa es que, regresando al tema, aparte de las mentiras de tu ex, que también son sucesos históricos, y que de ese podríamos hacer un capítulo entero de como 3 horas, así que, amiga, date cuenta. Las mentiras típicas. Las mentiras típicas, no eres tú, soy yo. Ya. Ay, la mentira, a mí me dijeron una vez una mentira que era: la única mujer con la que me quiero casar es contigo. Ya. Ay, perdón. Bueno, Perdón, si ya saben cómo nos ponemos, si ¿por qué ya nos saben- si escuchan, ya saben pues? cómo nos ponemos, ¿para qué nos escuchan? Pero bueno, la cosa es, llega el momento de recriminar unas mentiras que profesoras de primaria, secundaria, profesoras y profesores nos han dicho. Yo sé que ustedes han estudiado las 7 maravillas del mundo antiguo, que de hecho, por ejemplo, está el Coloso de Rodas, Claro. están los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Giza. La pirámide, claro, las pirámides de Ajá. Egipto. También está la muralla china. La muralla china. Van 4, nos faltan 3. Tenemos que, ya dijiste el coloso de Ya, Rodas. ya, Ya, el Taj Mahal. No, el Taj no, Mahal es no nuevo. es nuevo, ajá. Sí, sí. Espera. Google. Ya, Google. Ya, sí, Alejandría. A ver, aguanten, por Ya, favor. pero bueno, o sea, algo La para... cosa es que una de estas maravillas del mundo antiguo es muy probable que no haya ni siquiera existido.
Y estamos hablando nada más Claro. y nada menos que de... Esperen, aguanten, ya encontramos las 7 maravillas del mundo antiguo. Le vamos a dar el listado, ahora sí. Claro, era A ver, el la templo de gran- Artemisa el templo de en Artemisa, Éfeso, la estatua de Zeus en esa, Olimpia, el mausoleo del Halicarnaso, Halicarnaso, y hablamos del Coloso de Rodas, el faro de de Alejandría es Alejandría. el que mencionamos hace un momento, y ya, esas son las 7. Ajá. Junto con las que ya hemos mencionado son las 7. Sí, cierto, confirmo. Ya, pero La que no existe es, o que no se sabe que ni siquiera existió, no sé, no hay evidencia histórica. no hay evidencia histórica, son Ese- los jardines colgantes de Babilonia, que fueron construidas supuestamente por el rey Nabucodonosor para su esposa. Nabucodonosor. Exacto, pero el tema de esto es que, o sea, todo el resto de edificaciones de la época Siempre han sido hay- tan documentadas que es muy extraño que no haya un registro, o sea, tan Algo, fiel, algo. fidedigno, más que relatos por ahí, como que es como que alguien que te cuenta, oye, escuché que hay que el rey hizo tal cosa, ¿no? Pero pueden ser tranquilamente noticias, digamos que exageradas, que quizás no ameriten en realidad, pero digamos que se hizo tan fuerte dentro de la conciencia popular Que se terminó hasta enseñando en los colegios de que era una de las... Claro. O sea, y de hecho no se puede desmentir que sea una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es que es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo porque por cómo lo pintan y cómo lo... Claro. O sea, cómo de haber existido... De haber existido debió ser una de las maravillas Así es. definitivamente porque eran magníficos los jardines colgantes de Babilonia, pero ¿y si no existieron? Claro, el problema, o sea, lo que hace dudar hoy en día es que, o sea, la técnica hidráulica, o sea, de ingeniería hidráulica necesaria para poder mantener Tanta área... Claro, de estamos jardín. hablando de una estructura Claro. que tiene jardines en niveles, que si bien es cierto, culturas como la nuestra misma, en Machu Picchu, y tenemos unos sistemas de andenerías impresionantes. O en Moray. Ya, también. Pero integrarlo dentro de un edificio para la época es lo que... Hace dudar de la Exacto. credibilidad de la existencia de estos jardines, ¿no? Así es. Pero no creas, la tecnología hidráulica de la antigüedad en realidad era muy buena. Sí, O sí, sea, sí, era sí. muy buena. Los mismos romanos para los saunas que tenían ahí, sus baños romanos y sus madres, de verdad eran muy buenos. Incluso los mismos incas, como mencionas tú, el método de regado por andenería era muy eficiente. Ahora nosotros que cuando llueve acá y nos inundamos por babosos, básicamente es otra cosa, ¿no? Pero por ahí, Claro. maestro, que estás enseñándole a tus alumnos que los jardines colgantes de Babilonia existieron y todo esto, yo no sé, pero ¿por qué no investigas un poquito y después nos dejas un comentario y nos cuentas si sí o si no? Lo que pasa es que, o sea, se hicieron como que estudios o simulaciones que hoy en día están muy de moda, y es como Sí. que no consiguieron hacer que funcionara unos jardines De según tal las magnitud. características, según como las que se encontraban en las narraciones. Bueno, ahí tienen un posible suceso histórico que quizás Nel. Así es. Ahora vámonos con algo más más ¿Algo? polémico de repente, ¿no? Yo creo que sí, ya vamos a ponernos un poquito más polémicos. Pones música en postproducción, le pones Creo que música no, recuerda que este es un programa inédito, no va a haber música de fondo porque ya tenemos nuestra propia música de fondo. Esta es una edición sin cortes, es una edición donde se van a colar Sin nuestras filtros. risas, sin filtros, se está colando. Es como cuando tú te tomas tu selfie con todos los filtros del mundo y luego te tomas una foto real y dices, ¿eres tú? Ya, o sea, quizás para alguien que nos escucha habitualmente sea otro podcast, tal vez. Tal vez, quizás, pero no es lo mismo. Así es. No es igual. Sí. Nos separa un abismo. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Ya, y cosas Ya, como bueno. estas son las que se van a seguir colando durante lo que quede Ustedes del disculparán, yo episodio. divago mucho. Ya, hablemos de algo más polémico y estamos hablando de qué, de la religión. Porque la Chan, religión... chan, chan. Y entra tu ex por la puerta. Sí. Ya, entonces la cosa es, la religión creo que es una de las cosas más polémicas que existe desde que Claro, existe. es que, o sea, mira, de hecho, tratar de refutarle a una persona muy creyente el tema de algo que ya mencionamos hace un momento, que es como la evolución humana, y decirle, no fue Adán y Eva, fue
un proceso de selección de especies y que fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy en día el hombre, es como que te lo pueden llegar incluso a refutar. Eso se llaman dogmas. En realidad, Ya. un dogma es algo que se acepta como real sin tener pruebas de eso más que tu fe. Entonces, un dogma cristiano, por ejemplo, es la concepción de la Virgen María. ¿Ya? Entonces, uno acepta que la Virgen concibió a Dios, concibió a Jesús por el Espíritu Santo. Ajá. ¿No? Y cuando como ahí viene Sospechoso, el meme, sospecho. ahí viene el meme, es Zeus. ¿Sí? Es Zeus. Zeus es el papá de Jesús. Chan, chan, chan. Claro, pues si Zeus se convirtió en lluvia dorada, ¿por qué no se puede convertir en una paloma? ¿Ya? Puede ser. O sea, no, pero también viene el chiste ese que dices, cuando no te viene la regla y estás tranquila, dices, porque soy virgen, y luego recuerdas que así le gustan al Espíritu Santo. Ya, pero ese es un dogma. Antes de meternos al tema fuerte del dogma cristiano, que de repente puede ser la Navidad, la Natividad. Claro. De hecho, Entonces, hablemos la de misma, algo- la misma resurrección es bastante polémica. Claro, antes de hablar de eso, hablemos de algo más somero. No sé si han escuchado hablar del Camino de Santiago. Ah, claro. Santiago de Compostela. Exactamente. Se dice que los restos de Santiago, del apóstol Santiago, los restos del apóstol Santiago no reposan en realidad en Santiago de Compostela. Según sabemos nosotros, lo que nos han contado es que el apóstol Santiago el Mayor fue decapitado y todo esto por Herodes. Y luego Atanasio y Teodoro, o sea, sus discípulos, recogieron el cuerpo y lo llevaron en secreto en una barca a Santiago, y luego se quedó ahí donde... De hecho, el Camino a Santiago es un peregrinaje muy famoso en España. Sí. Pero lo que realmente ocurrió es que el obispo Teodomiro, por su cuenta y riesgo, convirtió el lugar en el emporio religioso, turístico, económico y hotelero que hoy conocemos como el Camino de Santiago, ¿no? Y lo hizo por mera envidia, cholo. ¿Ah, sí? Te ¿Por qué? juro. O sea, de verdad, es que muchas cosas que suceden alrededor de la religión terminan siendo por mera envidia. Y mira que es un pecado, ¿ah? Es un pecado, te juro. Pero la cosa es que, por ejemplo, este obispo dijo, ¿saben qué? No, había una peregrinación en Roma en la que habían un montón de peregrinos que hacían una peregrinación y se coronaban emperadores. Entonces, él dijo, ya, ¿sabes qué? Esto no puede pasar aquí y la religión católica se está quedando atrás, así que yo también me voy a inventar una peregrinación. Ya. Así que dijo, a ver, ¿dónde sacó un apóstol que haya muerto por aquí? Y se dice que encontró a Santiago y encontró los 3 cuerpos de Santiago y de sus 2 discípulos. Ya. Y los puso pues en la catedral, se dice, lo convenció al rey Alfonso II, el casto, por cierto, y le pide a él que construya una iglesia sobre la tumba para animar a la gente a peregrinar a ese lugar. Pero hasta ahora dicen que ninguno de los 3 cuerpos era de Santiago el Mayor, así que... ¡Hala! Entonces, ven, es probable que la gente que está haciendo el camino a Santiago no esté yendo exactamente a Santiago, de repente está yendo a Pepito, pero no saben. Ya, ok. Entonces, Es como la gente que hablamos en el episodio de Grandes Robos que iban a ver a la Mona Lisa. Y no era la Mona Lisa. Y de hecho actualmente ocurre un poco en algunos museos que te muestran una réplica para disimular y proteger la pintura original. Así es. Sí. Entonces ven, así que esa es una... Y yo digo que las cosas de la religión suceden por envidia, con mucha razón. Yo no lo digo así en balde, porque, por ejemplo, en la arquitectura gótica, metiendo aquí nuestra cuota de arquitectura, ¡yay! Momento arquitectónico. La cosa es que en la arquitectura gótica, por ejemplo, se buscaba tocar el cielo. Ya. Entonces, y en general en muchas, ¿cómo decirlo? En muchos sucesos históricos de la arquitectura, de la evolución de la arquitectura, en lo que es arquitectura religiosa, el obispo de tal ciudad decía, ¿saben qué? La catedral de la ciudad de al lado tiene la torre de tantos metros. Nuestra torre tiene que ser más grande. Y el arquitecto ahí decía, ok, bueno, voy a ver cómo hago para que tu condenada torre sea más grande que la ciudad de al lado.
Claro. Y luego la otra ciudad decía, la ciudad acaba de construir esta iglesia y está de tantos metros, yo quiero una más grande. Y el pobre arquitecto iba y decía, ya, ok, voy a ver cómo... Un metro más grande. Un metro más, un metro más. Y así es como querían cada vez tocar el cielo, entre comillas, pero lo que querían era ganarle al obispo de al lado, al obispo vecino, claro. Entonces es como hasta ahora que los hombres están ahí que se pelean por quién la tiene más grande, lo mismo, pero en versión eclesiástica. Claro, y de hecho pasa mucho, por ejemplo, acá en Perú con los edificios estos de oficinas, etcétera, por quién es el más grande y cada vez que construyen uno es apenas unos centímetros o un metro más grande. Y sí. O le ponen algo arriba, un adorno, algo para que esté más grande. Sí, y de hecho les recomiendo mucho el video, hay un video de Ter donde habla... Sí. Hay que recomendarlo al final. Ya está. Listo. Perfecto, ya. Entonces, y hablábamos de envidia, sigamos con la envidia, que es un pecado, pero es que, por ejemplo, claro, no sé por qué. ¿no es un pecado? Sí, es un pecado. Sí, es un pecado capital todavía. Claro, es un pecado capital. Y les voy a recomendar después algo más hablando de pecados capitales. Estábamos hablando de Santiago. De Santiago, de la envidia de la iglesia. Y miren que la envidia de la iglesia va a cosas ya extremas. ¿Ustedes sabían que de repente Jesús, nuestro Señor Jesucristo, de repente no nació el 25 de diciembre? ¿Cómo? Y es muy probable. O sea que yo voy a armar mi nacimiento. Sí, no, por gusto. No. Tú comes tu panetón del 25 y en realidad ahí no nació Jesús. ¿No? Ya bueno, de hecho se sabía que no solo que quería dar un poquito de drama a la historia, pero claro, es que recordemos que durante la expansión de la Iglesia Católica, tenían, digamos, que el mismo problema que tuvieron los romanos con la expansión de su imperio. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos, para apropiarse de las otras culturas y poder dominarlas con mayor facilidad, hacían un intercambio. Ellos hacían un intercambio cultural. Exacto. Dejaban a ellos celebrar sus costumbres y tener sus creencias con tal de que pagaran sus impuestos. Si pagaban sus impuestos, ellos eran libres de hacer lo que quisieran. Y es más, adoptaban varias costumbres de las que iban conquistando para mejorar a ellos mismos como sociedad. Y algo muy parecido pasó con la Iglesia Católica cuando ya estaba en expansión. Claro, al ver que necesitaba ganar más popularidad, tenía que empatizar más con la gente, y es así como nacen quizás algunos cuantos digamos que santos, similaridades con cosas así. Por ejemplo, ¿qué pasa? Se celebra el Consejo de Nicena, y en el Consejo de Nicena es donde se decide de hecho que Jesús iba a ser el Hijo de Dios. Se decide que Jesús iba a nacer el 25 de diciembre y se decide se deciden muchas cosas, porque hasta entonces a Jesús se le consideraba un predicador, se le consideraba un profeta, sí, pero no tenía esa divinidad que nosotros conocemos. Claro, los consejos, por ejemplo, el famoso es el Consejo de Nicena, en el que se reúnen todos y de cierta manera elaboran las reglas de la religión católica, por así decirlo. Y eso lo mencionan en el libro de Dan Brown, pues del Código Da Vinci. También lo mencionan. Yo lo aprendí porque yo vengo de un colegio católico y mi último año nosotros estudiamos parte de teología. Entonces, por ahí que más o menos recuerdo que en los consejos, es que en este consejo en particular se decide la divinidad de Jesús. Y se decide que Jesús iba a nacer el 25 de diciembre porque en Roma había una festividad llamada la del Sol... El Rey Sol. El Rey Sol no. Se llama... Sol, que de hecho coincide con el solsticio de invierno. Claro. Porque era, digamos, que la época de mitad de estación, digamos que el día más intenso, por así decirlo, del invierno en el hemisferio norte y del verano en el hemisferio sur. O sea, era el nacimiento del sol invencible durante el solsticio de invierno. Entonces lo que se buscaba era suplantar ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que estaban muy enraizadas las costumbres. Entonces el 25 de diciembre tenía que haber fiesta, porque era la fiesta del sol invencible. Entonces la iglesia... La más importante. Claro, era la más importante de ese tiempo. Entonces la iglesia dice, perfecto, sigan festejando el 25 de diciembre, pero esta vez van a festejar a nuestro Salvador. Sí, o sea, instintivamente es que ellos... les cambiaban el chip de esa manera, ¿no? Y es que hay distintas formas de conquistar. Habían los que conquistaban y destruían todos los indicios de la cultura y empezaban de cero. Sí. Y habían otros, como los incas, que también adoptaban las costumbres, las tradiciones, y de esa manera creo que es una manera más sencilla de conquistar. Claro, de hecho no era sencilla, pero creo que era más eficiente. Claro, los imperios más exitosos han tenido este mecanismo de conquista. Sí. Entonces, por eso es que nosotros celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, pero en realidad
dudo mucho que haya nacido ahí. De hecho, no recuerdo cómo es que sacábamos fechas por la Sacaron una fecha, por sí. la visitación de María a su hermana, con lo de todo esto, y creo que salía que Jesús debió haber nacido en marzo. Entonces, 25 de diciembre, no creo. Y de hecho, o sea, varias, como mencionaba, varias de las características que hoy recordamos de Jesús, tienen que ver con otros mitos de otras religiones. Como por ejemplo con Buda comparte muchos aspectos. Así es. Después también con había otra divinidad que ahorita no recuerdo, pero ya si la recuerdo por ahí la comento. Incluso con divinidades egipcias, ¿no? También. Con Ra, por ejemplo, hay un mito egipcio Gilgamesh, también, perdón. pero por ejemplo el mito de que muere y luego resucita y por eso es el dios Sol que muere y luego resucita muere en el ocaso, resucita al día siguiente. Entonces ciertas similitudes hay ahí, y de hecho muchas más cosas de la religión católica tienen que ver con otras cosas, o con egipcia, por ejemplo, con la cultura egipcia, por ejemplo, los halos de los santos, las cosas que están alrededor de su cabeza, o aureolas también. las aureolas, la divinidad de los angelitos, muchas cosas que de repente podríamos dedicar un capítulo a eso. ¿Por qué no? Si ustedes quieren, vienen de otras culturas, ¿no? Así que, quién sabe, y comemos panetón en la fecha equivocada. Sí. Por esa razón, hay que empezar a comer panetón desde marzo. Yo estoy... Salud por eso. Salud por eso. Sorry, muy fuerte. Ya eso le bajo el volumen. Le bajas el volumen. La cosa es esa. También quería recomendarles, todavía aún no estamos en sección de recomendaciones, Ya. pero solamente para comentar y citar la fuente, Ajá. que es un podcast que yo escucho bastante, que es Peor Caso. Sí, Hace cierto. poco sacaron un episodio sobre Halloween, el origen de Halloween. Y ahí mencionan mucho que el tema del Día de los Muertos, o bueno, el Día de Todos los Santos, y el origen de Halloween. Lo que pasa es que los celtas tenían una festividad justo en esta fecha, que era el día, digamos, que las almas se despedían de este mundo y todas en mancha ascendían hacia el próximo plano. Así es. Pero la iglesia trató de adoptar esto como una festividad para ellos, y es ahí como que crean este Día de Todos los Santos, y Halloween sería como que la víspera en realidad. Y así nace el feriado, pues, el 1 de noviembre. Por un origen católico. Agradecemos el feriado, siempre es bueno un feriado. Sí. Listo. Pasamos entonces, creo, ya a las recomendaciones, porque es la primera vez que oficialmente un podcast está durando lo que hemos dicho que iba a durar desde el principio, así que antes de que se nos acabe la racha, pasemos a las recomendaciones de esta semana. ¿Tú querías recomendar a Ter? Sí, de hecho Ter es una youtuber muy buena. Muy buena. De hecho recomiendo no solamente a ella, sino bueno, su pareja, que es de hecho por quien conocí a Ter. Jaime Altozano. Exacto, es un divulgador musical muy bueno, y creo que ya lo hemos comentado antes, pero bueno, no importa. Sí, no importa, los recomendamos. Los recomendamos porque son recomendables. Ajá. Véanla, Ter es arquitecta igual que nosotros, es una arquitecta española, tiene el cabello azul, me parece ahorita, y es una persona que de verdad es divertidísima y te explica muchas cosas de la arquitectura, muchas cosas en general, de cultura general, muy buenas, así que chequenla por ahí, se llama Ter. Sí. Habla de los emojis, tiene unos videos. Sí. Ha medido el culo de Kim Kardashian, ya que esperan, vayan. Claro, pero en particular, o lo que tiene que ver con este tema, es el episodio donde habla sobre la arquitectura gótica y sí. cómo consiguieron la haña estructural de hacer... Explica sobre los pináculos, explica los Ya, bueno, Judy, danos tu recomendación. Le voy a recomendar dos cositas. Le voy a recomendar también otro canal de YouTube que también lo pueden escuchar incluso en Spotify, y es Destripando la Historia. Dios, es muy buena. Si no han escuchado la canción de Zeus, ¿qué están esperando? Porque de verdad es muy buena. O la canción de Hades, que es mi favorita. Es muy buena. Destripando la Historia tiene años con Pascu y Rodri. Son dos españoles. Estamos recomendando españoles. Ay, verdad, ¿no? Entonces, chéquenlos por ahí a Destripando la Historia. Tienen
una manera muy peculiar de contar las cosas. Te hablan desde mitos de Thor, que es y lo reventar, ¿no? Tienen canciones, te explican sobre Loki, te explican sobre, el origen de la Caperucita Roja, de todo. Así que Destripando la Historia está muy bueno. Chequenlo en YouTube y en Spotify. Tienen ahí sus álbumes. Mira, sí, muy bueno. Y también quiero recomendar un anime. Ya, pero antes de eso, ya que estábamos hablando de españoles, sé que ya recomendé esto antes en el episodio sobre universidad, que recomendé la serie Merlí. Ah, sí, ya, sí. Quiero comentar que, bueno, ya lo terminé de ver, así que confirmo mi recomendación, que de hecho el final fue muy, muy bueno. Sí, y aparte de que está por estrenarse el spin-off de la serie, que se llama Sapere Aude. Y de hecho el protagonista, que interpreta a Paul Rubio, el personaje dentro de esta serie, va a venir a Perú para comentar sobre el episodio, ya que está ligado con unas... No recuerdo el dato, pero bueno, igual como no sabemos todavía cuándo vamos a emitir, qué día exacto vamos a emitir este episodio. Aún no sé si ya vino o ya recién va a venir. Pero bueno, ahora sí, danos tu recomendación. Les voy a recomendar un anime que, bueno, es manga, así como todo lo normal. Se llama Los 7 Pecados Capitales. Ya, he visto las 2 primeras temporadas. Muy buena, Nanatsu no Taizai. Ajá, Nanatsu no Taizai. Y esta habla de unos guerreros, son 7 y... No les voy a contar, es que de verdad tienen que verlo. Es shonen. Sí, es un shonen, porque de es hecho, de pelea, es un buen shonen. Es muy buen shonen. Tiene ya 3 temporadas, entonces ya salieron los 10 mandamientos. Sí, yo me quedé justo ahí. Está muy, muy, muy bueno, de verdad se los recomiendo. O sea, es un poco pervertido, un poco ecchi, pero no tiene, tanto, tiene fanservice. Hay otros shonen que tienen mucho más, sí. pero acá no abusa del fanservice y digamos lo hace que gracioso, como un comic relief con el capitán, que es el protagonista. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. No, Natsu es de otro. Meliodas, que es el dragón. Entonces, y con ella, de verdad tienen que verlo, está muy interesante el anime. Y si les interesa por ahí una recomendación más otaku, pues por ahí van a encontrar Los 7 Pecados Capitales. Está perfecto, está en Netflix, así que pueden checarlo por ahí si es que quieren, o en su página de anime favorito, así que ya saben. Crunchyroll es una buena página también, una buena aplicación para ver anime. Sí. Así que ya, ahí tendrían nuestras recomendaciones de esta semana y... Bueno, como siempre, gracias por escucharnos. Ya saben que pueden escucharnos en todas las plataformas habidas y por haber y en para el celular podcast. De tu vecino. Sí, en todas partes. O sea, si estás ahorita corriendo internet, es un buen momento para entrar a Google. Como nosotros. Sí. Bueno, no, yo estoy usando mis datos del celular. ¿Qué pasa? Ups. Ya, bueno. Pero bueno, básicamente pueden buscarnos en Google como Cultura Cocktail Podcast y van a salir directamente ahí dentro del mismo navegador. O si no, me imagino que si estás escuchando esto ahorita es porque ya estás usando No, ¿en serio? No me digas. Pero bueno, digo, pues si la quieren recomendar a algún amigo o algo, que sepan que pueden escucharlo en Apple Podcast, en Spotify. Que ojo, no necesitan pagar Spotify para usar los podcasts. En la versión gratuita ya están habilitados los podcasts y así que no hay ningún problema con eso. También estamos en Google Podcast, estamos en TuneIn Radio y sobre todo, bueno, quien nos aloja, que es iBooks. Así es. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura Cocktail Podcast. Y pues, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, porque también por ahí somos chéveres. Y coméntenos, mándennos like, compártanos, no sé, muéstrenle a su papá algo. Así es. Ya que aún no tenemos ningún Patreon ni nada por el estilo, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo y recomendando el episodio. Así es, dándonos mucho amor y así, ya saben. Listo, eso sería todo por hoy. Adiós. Chau.